¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Debate 22. Hoy tenemos un programa que echa chispas y nos vamos por lo mismo directo con nuestros invitados. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto al gran Jairo Calixto Albarrán. ¿Cómo estás, Jairo? Mi querido maestro, como siempre, agradecido por tu invitación y porque pues siempre hay manera de echar relajo y darle vueltas al cráneo con tus programas. Bien dicho, muchas gracias. Y también le mando un abrazo muy fuerte al enorme, al inmenso Fabricio Mejía Madrid. ¿Cómo estás, Fabricio? Muy bien, Álvaro, gracias por la invitación. Hola, Jairo. Hola a todos. Hola, hola, mi querido maestro. Tenemos una situación que a muchos nos agobia. Comunicación política, campañas electorales. Ojo, este no es un programa a favor o en contra de un partido político, de un candidato, de una corriente ideológica. Es un programa sobre comunicación política. Y es que genuinamente están pasando cosas delicadas que nadie quiere comentar, que nadie está discutiendo y no se vale. No se vale. Fabricio, ¿de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de spots electorales, de campañas en los medios tradicionales de comunicación como la radio, como la televisión? Bueno, hablamos de una idea de elecciones y de comunicación política que poco tiene que ver con la sustancia, digamos, de lo que son las elecciones. Las elecciones es elegir un representante para que lleve tus demandas, soluciones a la vida, digamos, de los electores, de los ciudadanos. Y en realidad los spots pues, se han convertido en realidad en la venta o en la mercantilización de una persona o de un partido como si fuera una marca, ¿no? Y entonces de eso estamos hablando. Por eso muchas de los spots son de pronto chocantes, digamos, para la sustancia de lo que es la ciudadanía, la representación, la legitimidad de un proceso electoral y se convierten en cosas como remedos de Star Wars, ¿no? Gente que sale con espadas como las de Luke Skywalker, ¿no? O gente que sale emulando una serie sobre el ajedrez o es decir, se convierten en una venta de ti mismo, ¿no? Lo que se llama el autobranding o convertirte tú en una marca, que es una cosa que es, digamos, legítima de alguna manera en otros medios, en otros espacios, ¿no? Pues para vender algo, pero que en el caso de la política me parece chocante, porque en realidad pues, trata de eso, ¿no? Jairo, ¿qué opinión tienes tú de la spotiza? De esta avalancha de spots que estamos escuchando todo el tiempo, que estamos mirando permanentemente. Fíjate, Álvaro, que ya como un mexicano acostumbrado a ese tipo de cosas, las cantidades de mensajes, pues, la verdad no me incomodan, ya estoy acostumbrado, son como esos mosquitos que están ahí, ¿no? Y lo estás, sáquese, ¿no? Estás, ya como que medio te acostumbras, les echas flip, algo, ¿no? Pero creo que lo que ahora ha pasado, siempre ha habido este circo, siempre ha habido este branding, autobranding, como dice Fabricio, pero ahora está mezclado con elementos de las nuevas plataformas, de los nuevos espacios. Es decir, muchos de los candidatos lo que hacen, están haciendo TikToks, ¿no? Sí. Parece que están en Instagram, ¿no? Parece que están en Facebook. Es decir, su manera de comunicar tiene que ver con eso, por eso con bailar, con hacer una coreografía, con tirar un chiste, con una cosa jocosa, ¿no? Algo así para llamar la atención, porque se confunde el TikTok con una campaña, es decir, y por supuesto la profundidad, la importancia de los intereses ciudadanos, las necesidades de una comunidad, pues no importan. Lo que importan es que este candidato o candidata o candidate tengan un espacio donde puedan, pues sí, tirar sus TikToks como si fueran Erika Buenfil, ¿no? Si Pero fueran, a ver, Fabricio, ya escuchamos a Jairo. ¿Tú qué piensas, qué opinión tienes de los spots?
Bueno, es lo mismo, es decir, además de todo esto que hemos dicho del autobranding, de tratarlo como una mercancía al candidato o al partido, también está este asunto del TikTok que tiene razón Jairo, es decir, el mensaje, digamos, que es muy corto, tendría que ser, digamos, muy preciso, se convierte en un baile, por ejemplo, ¿no? O se puede convertir en una, digamos, una instantánea, no de la política, no de la solución, sino de la vida cotidiana que quiere representar en escena el candidato, y desde todo punto de vista. Lo que ocurre es que, ojo, un proceso electoral es algo serio. Por eso yo te pregunto, Jairo, querido Jairo, ¿funcionan los spots? ¿Funcionan? ¿Para qué funcionan? Pues en realidad tienen como que dos objetivos. Uno, hartar al que los escucha, porque en cuanto oyes ya viene, le cambias, ¿no? O te quedas escuchando y te horrorizas, porque los mensajes son más o menos, pues lugares comunes, no hay, como te digo, una profundidad en una reflexión profunda, las necesidades de una comunidad, ¿no? Tiene que ver con un grito, ¿no? Es que nos están matando, es que nos están robando, es que, ¿no? Un drama ahí, parece es que estás viendo una telenovela, con todo respeto me quedo maestro, ya que sé que es tu campo, pero sí, es decir, parece la fea más bella, ¿no? No. Y están gritando. Es la parte que a mí me llama muchísimo la atención, este melodrama ranchero que se hace de las campañas. Fabricio, ¿todos los procesos electorales son iguales? ¿Siempre estamos viendo esto o estamos descubriendo el hilo negro? No, estamos viéndolo desde hace ya tiempo. Yo recuerdo desde la campaña, la última campaña de Zedillo, la de Fox, la que estuvo eligiendo a Fox, ya el propio Zedillo se quejaba de eso. Hay una famosísimo 8 columnas de La Jornada que dice: se venden como si fueran papitas, Zedillo. Es decir, ya Zedillo criticaba esta situación del merchandising de los candidatos y de los partidos, y efectivamente atrás de todo candidato hay no un equipo de comunicación política, sino un equipo de comunicación comercial, ¿no? Y eso le da el sesgo que vemos ahora ya súper intenso con esta explicación, ¿no? Pero además Jairo menciona algo que creo que es fundamental. Ya nos acostumbramos, hay una suerte como de resignación, de normalización. Pero espérame tantito, Jairo, ¿quién está pagando esto, No, sí, claro, evidentemente yo creo que en vez de que nosotros, la ciudadanía, de pagar por este tipo de mensajes, nos deberían de pagar por escucharlos, por soportarlos, por tolerarlos, por aguantarlos, ¿no? Que te den algo, o sea, el 10% de lo que gastan, ¿no? Porque además lo que hemos visto es que vienen ya, digamos, como decía Fabricio, no viene un equipo de gente que piensa y reflexiona a partir de las necesidades, sino un equipo que hace comerciales, que hace campañas publicitarias. Y lo mismo, y creo que el más terrible ejemplo es el de Alarraqui, ¿no? Haciendo las campañas para el PRI, ¿no? Esos mensajes turbulentos, ¿no? Maniqueos, grandilocuentes y vamos a hacer una cosa, Jairo, Fabricio, vámonos a corte y regresando profundizamos, porque aquí están pasando cosas y aquí hay afectaciones muy, muy fuertes para el pueblo de México, para la democracia y para los medios de comunicación. Quédense con nosotros, es Debate 22. Regresamos. Estamos de regreso en Debate 22 hablando de comunicación política, hablando de los spots electorales, porque más allá de sus preferencias electorales, que son muy válidas, aquí están sucediendo cosas que se tienen que discutir. Por ejemplo, Fabricio, la afectación emocional para el pueblo de México. Estamos en tiempos de COVID-19, estamos muy sensibles, muy dolidos, muy heridos, y que todo el tiempo te estén machacando que México es una mugre, pues definitivamente no es como la mejor opción, ¿verdad? Sí, hay una diferencia también entre, digamos, la emoción que genera
la política y lo político sobre todo. Esa diferencia es importante de hacerla, ¿no? Lo político como lo que esperamos instaurar siempre y la política como la administración de esa expectativa. Genera evidentemente muchas emociones de esperanza, de odio, ¿no? Pero las emociones que genera una mercancía anunciada como con spots son de distinto tipo, ¿no? Distinto a la política, es decir, son emociones que te generan impotencia, frustración o, como decía Jairo, esta idea de que te alejas del mensaje porque dices, bueno, lo que está diciendo es completamente inverosímil o lo que está diciendo no tiene demostración en mi experiencia personal, ¿no? Y entonces en ese sentido hay como un desbalance, una brecha, una fractura entre la emoción que podría provocar la política y la que provocan los anuncios, ¿no? A ver, Jairo, dime la verdad. Después de ver los spots, ¿te dan ganas de ir a votar? No, bueno, mira, me da ganas de ir a reclamarle al productor de esas cosas porque son horribles. O sea, el cuate que salió, digamos, ese candidato que salió de un ataúd, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Nadie se hubiera permitido eso, pero de pronto vemos esas cosas. El cuate que se vistió de Harry Potter, ¿no? El otro, el que baila los tiktokazos, ¿no? El otro que, bueno, es decir, es un chiste, es un cotorreo, pero al final de cuentas vacío, ¿no? Entonces no te deja nada. O el otro lado, los que no son chistosos y son dramas, es que nos estamos muriendo, es que ya se acabó el mundo, el apocalipsis. Entonces también te deprimen, ¿no? Entonces digo, no, pues para depresión, pues ve otra cosa, ¿no? Es decir, creo que la gente en ese sentido, como siempre, creo no es nuevo, está desencantada de esos mensajes políticos. Como que la gente tiene ya mucha conciencia de qué es lo que va a hacer, por dónde va a votar, tiene claro. No le hace falta que le digan esas cosas, ya es como una especie de show aparte, ¿no? Entonces, y es muy difícil que alguien cambie de posición viendo un mensaje del chiquilicuadri, ¿no? No, pues ya dices, no, ese señor ya que lo amarren. Y así varios, ¿no? Oye, Fabricio, pero háblame también de las afectaciones para la industria de la radio y de la televisión, porque no nos hagamos tontos. Los ratings se están cayendo porque muchas personas cuando comienzan a ver la avalancha de spots, le apagan. Ya ni siquiera le cambian, le apagan. Sí, hay que revisar eso en términos de una reforma política de veras de fondo, que no solamente trate el tema de los financiamientos a partidos, sino también la forma en la que se emplea este dinero. Yo creo que efectivamente deberíamos de acotar mucho ese espacio para la mercantilización, porque efectivamente no hay ninguna justificación para estos mensajes. O sea, ¿por qué va a votar uno por el señor que sale del ataúd? Digo, a menos que sea Diego Fernández de Ceballos. Esperando que se regrese. Pero ¿por qué va a votar uno por él? Se supone que es nuestro representante. O estamos votando por gente que baila bien, ¿no? En realidad, lo que tendría que decirse en esos spots de seguir existiendo son soluciones, propuestas, ¿no? Un poco como en otros lugares del mundo donde además de la elección de representación, también hay elecciones por punto, digamos. Ahora tendremos en algún momento, si así lo deciden, tendremos una consulta sobre el juicio a los expresidentes. Bueno, en muchos países hay, junto con la elección, puntos, ¿no?, que son locales sobre el uso del agua, que involucran mucho más realidad que ver a un señor bailando, ¿no? Jairo, ¿no estamos viendo aquí una suerte como de abuso de poder por parte de la autoridad electoral? Más bien que de abuso, como de omisión. Es decir, el poder que te da chance, ¿no? El espacio para no ver las cosas, para estar viendo y no ver, pienso. El que es el personaje más destacado en este tipo de historias es Samuel García, el candidato allá en Nuevo León. Ha hecho todo. O sea, ya hizo TikToks, ya se convirtió en meme de dos patas, ya hizo ya los tenis fosfo. Es decir, nos ha venido llenando mensajes vacíos, vacuos, absolutamente que no tienen ningún valor, pero que llaman la atención por ese
por la manera, por la forma, ¿no? Bueno, tiene ya hasta una animación donde sale de osito cariñosito. Es decir, y nos ha venido inundando de todo esto. Entonces, ya es como un entretenimiento, ¿no? Dices, o veo las caricaturas o veo a estos cuates, porque hay ese lado también, ¿no? Pero Fabricio, ¿no sería bueno que la autoridad electoral también interviniera en la parte de los contenidos? Sí, claro. Yo creo que no sería, digamos, porque, bueno, no, que se afecta la libertad de expresión de los partidos. Bueno, no, yo creo que sí. Yo creo que tendría que normar que hay un contenido propiamente político y deslindarlo del otro contenido. Es decir, estos candidatos, ahorita me hizo recordar Jairo a Ricardo Anaya, que no es candidato en esta elección, no sabemos en cuál, pero que tiene esta idea de hacer spots que se convierten inmediatamente en memes en su contra. Entonces yo creo que eso ya dio de sí, ya topó con pared. Y hay que revisarlo, hay que revisar los contenidos que sean específicamente políticos, ¿no? Es que mira, Jairo, yo como comunicador profesional tengo que respetar la ley de radio y televisión. Hay palabras que no puedo decir a cuadro, hay imágenes que por su contenido violento no puedo transmitir en determinados horarios y nuestros spots, mira, de grosería en grosería y de imagen violenta en imagen violenta por encima de la ley de radio y de televisión. Permíteme tantito, aquí hay una suerte de competencia desleal. No, son acciones que la autoridad electoral no les deja pasar un tema de no mostró sus papeles de cuánto gastó en la precampaña, ¿no? Por un lado. Y luego ya la máxima y le marcan 3 penales. Pero a la gente como Samuel García y muchos más se les permite todo, y decir groserías y gritar, y bueno, a mí deja las groserías, a mí no me importan, pero sí me importa cuando hay un mensaje de ya se acabó el mundo, sí, este es un peligro. Es que hay mentiras aquí, ¿eh? Vámonos sí, a corte, claro, regresando, vamos a denunciar eso, las mentiras en los spots. Quédense con nosotros, es Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de Debate 22. Estamos hablando de comunicación política, de los spots electorales. Ojo, no es a favor o en contra de un partido, no es a favor o en contra de un candidato, no es a favor o en contra de una ideología. Es comunicación política. Porque, Fabricio, nos quedamos en las mentiras. Hay spots que dicen datos que yo no sé de dónde sacan, que cambian la verdad. ¿Qué está pasando aquí? Sí, hay que decirle a la autoridad electoral o modificar a la autoridad electoral para que pueda normar los contenidos. Yo creo el público está harto, cuando digo público digo también ciudadanos, de estas campañas negras del peligro para México, etcétera. Ya no tienen el efecto, en realidad van en contra de quien las promueve. Y están llenas de mentiras. Yo acabo de ver un spot de una de las coaliciones que aumentó por alguna razón los homicidios en el país y dije, ¿de dónde sacaron el dato? Habían sumado lo de COVID a los asesinatos, me parece ya un exceso. No, pero a ver, Jairo, cuéntame de la programación, porque de repente tú estás viendo la tele muy mona, muy mono, aparece un spot que te puede gustar o disgustar, termina y vuelve a comenzar el mismo spot, pero firmado por otro partido. Ya no sabes por quién estás votando, por quién vas a votar. Sí, bueno, es que como hay estas coaliciones, todos tienen el mismo mensaje. Entonces, y los van uniendo uno tras otro, y ya es y pues sí, es como una patada en salva hacia la parte, porque te van repitiendo uno y otra vez, ¿no? 3 partidos distintos, que al final es uno mismo. Entonces te mandan el mismo mensaje y el mismo gritería y el mismo escándalo y las mismas fake news y el mismo es que nos estamos muriendo. Es decir, toda esa actitud terrible. Entonces acabas por cambiarla inmediatamente. Ya no tiene sentido quedarte viendo. No los aguantas. ¿Quién aguanta 3? Ahora sí que ¿quién aguanta 3 seguidos? Muy pocos. Pero mira, Fabricio, si nosotros en comunicación profesional hacemos eso, nos corren, ¿eh? Porque no podemos, son errores de programación. Es una cosa que no se debe hacer. ¿Por qué a estas personas no les dicen nada?
Sí, porque se trata como el espacio, digamos, se divide en cuotas y entonces pasan estas cosas, ¿no? Como ahora solo tenemos dos coaliciones, todos los partidos tienen derecho por cuotas a ciertos espacios y entonces se arman como bloques, ¿no? Y entonces es la segunda temporada del spot, la tercera temporada del spot y resulta contraproducente porque esto ya no, yo estoy seguro de que no funciona, que estamos gastando dinero a lo loco y que no funciona para los efectos que fue diseñado, que era dar a conocer propuestas, partidos y candidatos, no en lo personal, no como mercancías, sino como representantes. Creo que funciona mucho para ciertas vanidades, para ciertas personalidades que gustan de exhibirse, de exponerse, pero Jairo, estamos en el siglo XXI. ¿Tú qué propondrías en lugar de la espotiza? Porque eso suena muy siglo XX, muy como que de un pasado remoto, ¿no? Sí, sí, yo creo que tenía que ser algo más, digamos, lo ideal sería que tuvieran ideas políticas, propuestas, salidas, protocolos, pensamientos, ¿no? Algo más complejo, pero no lo vamos a encontrar. Entonces, yo creo que si esta gente quiere alimentar su ego, quiere alimentar su histeria, ¿no? Su paranoia, ¿por qué no ponen un OnlyFans? ¿No? Y ahí se van encuerando, ¿no? O su Tinder, y vas a ver al candidato en un lugar oscuro y siniestro. Pero lo otro es terrible. Pero a ver, Fabricio, es que yo creo que los más perjudicados son los políticos y se supone que con las elecciones tendrían que ganar, ¿no? Sí, bueno, hay una afectación mayor, digamos, a la idea de la política, ¿no? Por eso, de pronto hay un sector de la clase media que dice, estoy harto de la política. No puedes estar harto de la política porque la política es cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo los expresamos, cómo vienen, digamos, a la mesa, ¿no? Y tratamos de negociar y resolverlos. Bueno, esto de que estoy harto de la política, pues quiere decir estoy harto de la comunicación comercial que se hace de la política. Y entonces, por supuesto, todos parecen iguales, por supuesto, se confunden las propuestas, por supuesto, son inverosímiles los diagnósticos de la situación nacional. Y eso va hartando a los ciudadanos, pero se afecta, digamos, la idea que tenemos de la política y que deberíamos de tener de los partidos políticos. En ese sentido, a mí me parece que una solución sería solo tener debates, porque ahí es donde sí se pueden contrastar las cosas, claro, los datos y las propuestas, ¿no? Es que tenemos mucho que cambiar, porque si se dan cuenta ustedes en casa, como que todos salimos perdiendo. Pierden los políticos, pierde la democracia, pierden los medios de comunicación. No es cualquier cosa lo que estamos poniendo sobre la mesa esta noche, ¿eh? Pero desgraciadamente el tiempo se nos va. Yo sufro mucho porque podría estar horas y horas charlando con ustedes que son grandes especialistas, que además le saben a esto y... Vámonos a conclusiones. Quiero que comiences tú, mi querido Fabricio. ¿Con qué cerrarías? ¿Con qué nos vamos? ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, recordarle al auditorio que efectivamente la elección se trata de elegir representantes, no de elegir marcas, no ser empleados, nuestros representantes. No son una mercancía, son representantes, por lo tanto tienen responsabilidad, no tienen que contestar una vez electos, y todo este asunto que se considera parte del juego democrático, pues tiene que cambiar. O sea, tenemos que tener una democracia mucho menos contaminada por el mercado y mucho más, digamos, abierta al debate público. Fabricio, querido, un placer, un honor, muchas gracias. No. Jairo, cerremos con broche de oro. ¿Cuál es tu conclusión de este programa? ¿Con qué nos despedimos? Pues yo creo que con la idea de que, pues sí, es una tragedia, es una situación bastante tenebrosa la que vivimos los mexicanos en estos espacios electorales y demás, pero tenemos dos certezas. Se va a acabar, ya falta menos, hay que aguantar, ¿no? Y por el otro lado, que sí hay que modificarlo, pero también hay que convencer a la autoridad electoral que hay que cambiar,
porque es lo que vemos también en la autoridad electoral reacia a las transformaciones, ¿no? Vemos una que luego se tira al suelo, no hace la neymariña, se da 3 vueltas al suelo y grita y pide penal. Entonces, no, o sea, con toda serenidad, sentarse y decir, oye, hay que cambiar esto porque ya no resiste. Otra elección así no la va a aguantar, porque el electorado ya de por sí desencantado de todas estas cosas, pues se va a ir alejando, como ha ocurrido en muchos años. Entonces, sí, repensar todo el proceso electoral a las autoridades mismas y hacerlo y cambiarlo, porque esto, si sigue así, pues no, pues está, pues mejor agárrense aguamazos ahí en un ring, ahí con el Canelo. Jairo, un placer, un honor, muchas gracias. Y de eso se trata, de proponer con respeto, con afecto, porque todos queremos lo mejor para México, todos queremos lo mejor también para la comunicación política de esta nación. Gracias, queridísimo Fabricio, queridísimo Jairo, gracias a usted en casa, quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Gracias.